Sirva esta comparecencia para decirle que la hacemos y la hago como portavoz del Grupo Socialista, acompañado de la responsable en los asuntos de movilidad, que es Lola Ranera, para plantear a día de hoy el análisis de la situación que nosotros tenemos de lo que creemos que es el problema de gestión más grande que está sucediendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el tema de la huelga de autobuses. Independientemente de que no es el único, ya le anuncio que en los próximos días compareceré ante ustedes para hablar de temas para mí también estructurales y que se están enfocando, francamente, con un sentido equívoco de lo que es la gestión pública, como puedan ser los temas sobre municipalización o incluso del propio funcionamiento, que también será una rueda de prensa posterior, que de la semana que viene, el propio funcionamiento de la gestión y del ayuntamiento, que no es ni más ni menos que sinónimo, desde que este actual equipo de gobierno existe, de paralización, de la paralización más rotunda que ha existido. Pero serán temas de otros días y hemos querido no juntar esos temas para hablar de lo que creemos que sigue siendo el problema estructural más importante que enfrenta a este equipo de gobierno, más que a la gestión, a la falta de gestión, ¿no? En un problema tan grave como es un servicio público, que es el autobús urbano. Cuando recalco que es un servicio público es porque quiero hacer un prolegómeno que creo que es muy importante, porque a veces mediante un discurso facilón se habla de la huelga, como no se puede hablar de otra manera, como un derecho, pero yo creo que nadie que haya luchado por el derecho de huelga puede obviar que cuando se trata de un servicio esencial para la comunidad, en este caso para los zaragozanos, hay la existencia también en esa propia normativa con respecto a la huelga de unos servicios mínimos que es los que vienen a garantizar que ese servicio no desaparece. Por lo tanto, no estamos hablando de un conflicto privado, no estamos hablando de un conflicto de una empresa de inyección de plástico o de metal, donde la huelga sigue siendo un instrumento lícito y un gran derecho de los trabajadores, pero sin embargo no tiene la afección que tiene, como son los autobuses, a los ciudadanos. Y estamos hablando de una huelga de autobuses que lleva 72 días, con lo cual podemos afirmar que es la huelga de autobuses más larga que ha existido en la ciudad de Zaragoza. De una huelga de autobuses que es indefinida, con lo cual podemos calificarla también de la huelga de autobuses más dura que ha existido en Zaragoza. Miren ustedes. Me perdonarán que trate de ser muy exhaustivo, pero creo que es muy importante ver qué instrumentos tiene para gestionar una administración. Hablamos, en primer lugar, de los servicios mínimos, en cualquier huelga que haya sobre un servicio esencial. Pero ahora, cuando hablo de qué es la más dura, me refiero a que en otras huelgas se ha tenido un día a la semana, una semana dentro de un mes, pero cuando se plantea una huelga indefinida, la Administración tiene que saber, uno, que se está planteando con respecto a un servicio esencial, con lo cual tienen que existir servicios mínimos. Y además, si el carácter es de huelga indefinida, como sucede en este caso, tiene que saber que las medidas que debe tomar la Administración no van a ser para un miércoles de 5 a 7 de la tarde a la semana, no van a ser para los lunes, uno cada semana y el resto el servicio normalizado. Se está refiriendo a una huelga indefinida, con lo cual creo que es clarísimo poder afirmar la más larga, la más dura, y la propia gestión de la huelga, a pesar de que existe en estos momentos un paliativo que es el tranvía, sigue siendo la que más afecciones genera por cómo se ha gestionado desde la Administración los propios servicios mínimos. Esto genera que en estos 72 días hayamos tenido del orden de 180.000 afecciones diarias. Eso ha generado que hayamos sobrepasado ya el 1.800.000 euros que se ha ahorrado el ayuntamiento, y maldito ahorro, porque eso significa ni más ni menos que se ahorra fundamentalmente contra el servicio esencial que se da a los ciudadanos, con lo cual solo se ahorra desde la deficiencia en la prestación del servicio. Les daré otro dato también bien importante, no solo el grado de afecciones y no solo lo que se ha producido. Un dato que costará recuperar, y así nos lo dice cualquier análisis sociológico que ha habido con respecto a una huelga de servicios mínimos. Les daré un dato del día 10, que empezó la huelga de diciembre, al día 31, si comparamos los usuarios del año 14 con respecto a los del año 15, nos daremos cuenta que ha habido 1,2 millones de usuarios menos.
Eso significa que reconvertir otra vez a la normalidad va a significar una defección a priori de esos usuarios que buscan mecanismos alternativos y que generan desconfianza en lo que es la prestación del servicio. Y cuando hablo de usuarios, y cuando hablo de 180.000 afecciones diarias, las cifras no ponen caras. Pero nos estamos refiriendo a todos los ciudadanos que van a sus centros de salud. Nos estamos refiriendo a los estudiantes que van a sus colegios y a institutos. Nos estamos refiriendo a todos esos trabajadores que, no llevando estrictamente un horario industrial, que es lo que nos han dado cuenta muchos equipos de gobierno, conforman parte de una buena parte de lo que son los trabajadores de esta ciudad. Una ciudad que solamente en el sector servicios, que se entra a trabajar en esas horas, ocupa seguramente la mayor parcela de ocupaciones que tiene la ciudad. Con lo cual, de trabajadores, de gente que necesita la sanidad, de gente que tiene que ir a la educación, y eso es ni más ni menos a qué gente nos referimos. ¿Por qué? Por una razón clara, porque la gente que tiene otras posibilidades económicas también puede buscar otros medios de comunicación, en este caso de transporte, alternativos, y lo hemos visto. El otro día la Federación de Taxis me parece lógico, pero lo que me parece lógico es el porqué. Decía cómo se ha crecido durante este tiempo en la utilización del taxi como mecanismo, una utilización del taxi que lógicamente se lo pueden permitir menos aquellos que menos posibilidad tienen desde el punto de vista de los recursos económicos. Una huelga que está teniendo una afección de más de 7 horas diarias. Y una huelga sobre lo que se han generado distintos mantras o leyendas urbanas. Una de ellas, que la estamos escuchando y a fuer de escucharla reiterativamente, no quiere decir en ningún caso que sea verdad, es que esta huelga se va a solucionar de un modo completamente distinto a cómo se solucionan las anteriores. Miren ustedes. Nosotros gestionamos con un pliego que no nos gustaba, un pliego que tenía una validez y tenía una periodificación en tiempos, un pliego que decía que cuando se hacían más kilómetros se podía pagar más y por eso se permitía. Pero el anterior equipo de gobierno fue el que hizo el pliego que impedía todo eso. Por eso en estos momentos se pueden jactar de decir el actual equipo de gobierno lo que dice, que no es un acto volitivo, sino que es un acto contractual, que vienen los pliegos. Con lo cual, primera gran falsedad. Segunda gran falsedad, el porcentaje de los servicios mínimos. Miren ustedes, a fuerza de repetirlo, yo les haría una confrontación con la realidad más cruda. Que alguien les enseñe una sentencia judicial que hable de que no se pueden poner otros servicios mínimos. Tenemos una del Tribunal Supremo, donde dice la judicatura en ese caso que el 50% de servicios mínimos da la suficiente garantía para el conocimiento del conflicto y genera la necesaria afección para que los huelguistas puedan demostrar el daño que pueden hacer a la empresa sobre sus reivindicaciones laborales. Pero les diré más, tenemos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón otra, con el 66%. Estoy hablando, la del 50% fue en época del alcalde Atares y la sanción fue en época nuestra ya, en el Supremo. La segunda, recuerdo que yo era el responsable de servicios públicos y se hizo con motivo de las fiestas del Pilar del 2003 y el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón en el 2004. Y la única a la que se acoge el actual equipo de gobierno es una, en la que no se entra en el fondo y por temas procedimentales se da la razón al porcentaje que se había puesto en servicios mínimos, nunca entrando a juzgar los servicios mínimos, con lo cual completa libertad para haber puesto otros servicios mínimos. ¿Y a qué hemos asistido durante esta semana? Pues miren ustedes, al acto mayor de improvisación, de incompetencia, de falta de sensibilidad y de desgobierno que puede haber en una casa. Anunciar a los ciudadanos hace una semana que se va a dictar un decreto en el que se va a tratar de solucionar una de las partes más dolosas, cualitativamente, como es el hecho de que los usuarios tengan que bajarse a mitad de línea. ¿Ustedes creen que después de 70 días de huelga, un gobierno responsable, con los servicios técnicos necesarios, puede dictar un decreto el día 12? Tener que dictar una circular para interpretar un decreto de un folio el día 15 y dictar otro decreto el día 16, anulando el sentido de la circular que había hecho el día 15, pues eso es lo que hemos vivido, señores. Y lo hemos vivido porque el del día 12 dice que ya no se pararán a mitad de camino. Con lo cual no nos engañemos. De un modo encubierto,
se está ampliando los servicios mínimos. ¿Qué sucede con la circular? Que la circular dice, ojo, eso puede afectar al derecho de huelga. Y entonces lo que hacemos es que aquel conductor que tenga que terminar la línea y por lo tanto llegue más tarde de las 9, resulta que podrá prolongar su horario de huelga matinal, por llamarlo de algún modo, más allá de las 12. Circular. Decreto del 16. Anula la circular del 15. Y dice que no se compensarán esos retrasos con el que llega más tarde, con lo cual el que llega más tarde vuelve a salir a la misma hora. ¿Qué es lo que se está haciendo? No nos engañemos, no nos engañemos. Lo que no quieren reconocer, aunque de un modo bien exiguo, ampliar los servicios mínimos. Y es de sentido común. No sé si ustedes los tienen. Hemos traído copias de los 2 decretos y la circular. Porque a fuer de poco claros, porque si hubieran sido claros con el primero hubiese valido, lo que se acaba demostrando es eso. Que pasa a conformar parte de los servicios mínimos todos aquellos tiempos que irán de lo que antes era la mitad de línea hasta el final. Con lo cual, subteciciamente, porque no lo pueden reconocer, están, aunque de un modo bien escaso, aumentando los servicios mínimos. En una semana, 2 decretos, una circular, al final subida encubierta e insuficiente de los servicios mínimos. Mire usted, patético para un alcalde que dice que no duerme desde que está en huelga, que yo le recomendaría empezar a ir a una arboristería, porque 72 días sin dormir ha de empezar a tener problemas, se le pueden poner los pelos como escarpias. Y frente a eso, ¿qué plantea el Partido Socialista? Pues plantea algo que plantea desde el primer día, que los servicios mínimos han de estar en torno al 50%. Y miren ustedes, lo plantean otros partidos. Y nosotros incluso planteamos, no nos parece correcto desde el punto de vista político dictar un porcentaje exacto de servicios mínimos, porque pensábamos en la capacidad de gestión del actual Gobierno. ¿Por qué? Por una razón. Porque aunque pueda ser de ese entorno, pensamos que las afecciones son muy distintas. Es muy distinto para un ciudadano que vive en Valdespartera la afección que tiene esta huelga que para un ciudadano que vive en cualquier barrio rural, donde quiero romper una lanza, porque no sé si ustedes, algunos de ellos o algunos de ustedes sean usuarios, pero la situación en la que están viviendo todos los barrios rurales, concretamente, por ejemplo, Peñaflor, es de lo más penoso que puede haber, con prácticamente inexistencia de servicio entre Zaragoza y sus lugares de domicilio. Pero, por lo tanto, no solo me refiero a los barrios rurales, sino que podemos hablar de Oliver, podemos hablar de Delicias, podemos hablar de Las Fuentes, podemos hablar de Torrero, unos servicios mínimos que, aunque al final computasen un 50%, deberían de ser más altos, seguramente porque en otras líneas donde el tranvía genera menos afección con respecto a la huelga podrían ser más bajos, pero en cualquier caso planteamos, y lo plantearemos como iniciativa en el pleno de control, claramente que vuelva de una vez a analizar este Gobierno y de un modo definitivo en una huelga en la que no vemos cuál puede ser la salida a corto plazo, replantearse los servicios mínimos, que globalmente puedan significar un 50%, pero que se gradúe en aquellas zonas donde se genera más afección, para que pudiese ser superior, aunque en otras sea inferiores. ¿Qué más plantea la iniciativa que vamos a llevar al Pleno? Primero, ustedes plantea algo que es de justicia, que no puede ser que este ayuntamiento, para cuando lleguemos al Pleno, se haya ahorrado 2 millones de euros, que no es tal ahorro, sino ni más ni menos lo que no le va a pagar a la empresa y lo que van a poderse cobrar de unos bonos y de unos abonos que apagados al 100% solo pueden disfrutar en estos momentos al 30 o el 40% los usuarios. Y por lo tanto decimos que no puede ser y que sería ya el colmo de las injusticias que esos 2 millones de euros pasasen a las arcas generales del ayuntamiento y se destinase a cualquier otra cosa que no tenga que ver con revertir en los usuarios del transporte esa inversión y revertirla de distintas maneras. Decididamente, y con ese dinero ir ya claramente a la construcción en algunas zonas donde todo el mundo estamos de acuerdo, y todo el mundo estamos de acuerdo, de nuevos carriles bus, que sean de uso exclusivo, que generaría clarísimamente mejor servicio a los ciudadanos. Que además de esos carriles bus se invirtiese parte de esos 2 millones en una verdadera priorización semafórica del servicio de autobuses, una vez que ya tenemos una experiencia clara de cómo funciona el servicio de tranvía y ya se puede hacer desde el punto de vista técnico sin temor
a podernos equivocar donde se plantean las priorizaciones semafóricas. Y en último lugar, compensando también a aquellos usuarios que, siendo dueños de un bono que no es ni más ni menos que un contrato que se está incumpliendo clarísimamente, sea restituida la parte proporcional que le corresponde a la defección del servicio que han tenido. Miren ustedes, yo no sé si el alcalde se merecía esta huelga. Él dice que no. Lo que tengo claro es que lo que no se lo merecen son los 700.000 ciudadanos de Zaragoza. Esos son los que no se merecen esta huelga. Y los que no se merecen un gobierno que esté permitiendo la huelga más larga, la huelga más dura y la huelga que más afección está generando a los ciudadanos. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Porque lo razonable sería que cualquier servidor también tenga claro que ha de gestionar lo mejor posible esta casa. Pues miren ustedes, porque cuando no se tiene ni el liderazgo suficiente para ser el alcalde que lidera un proyecto, cuando no se tiene una idea clara de cuál es el proyecto y cuando detrás de todo esto hay una buena parte del equipo de gobierno más interesada en el deterioro del servicio público para ir a la municipalización posterior del servicio, es cuando lo que se está haciendo a través de la huelga genera el deterioro necesario para crear las condiciones objetivas para que se pueda hablar de la municipalización del servicio. De eso estamos hablando, porque si no, yo no lo puedo fiar todo a la incompetencia de este equipo de gobierno y a la improvisación. Algo más tiene que haber. Y les diré una cosa, no voy a entrar en el tema de la municipalización, les he dicho que entraré en fechas próximas, pero diré una cosa. Con servicios municipalizados en Barcelona, con una alcaldesa a los que todos consideran estos alcaldes no sé cómo se llaman a sí mismos, que su lideresa, la señora Colau, todos ustedes saben lo que ha hecho. No ponerse a negociar con un servicio que está municipalizado en tanto en cuanto dejase la huelga, porque estaba dispuesta a negociar todo lo que hiciese falta mientras no hubiera deterioro al servicio de los ciudadanos. Y como era una empresa pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona dijo, mire ustedes, afección a los ciudadanos no, negociar todo lo que haga falta, pero funcionando los servicios de transporte. O sea que tampoco ni siquiera ahí han encontrado la inspiración necesaria en estos nuevos ayuntamientos para poder hacer algo distinto de lo que se está haciendo aquí, que es ni más ni menos hacerles sufrir a los ciudadanos por más de 72 días. Eso es lo que nosotros les queríamos comentar y quedar a la espera de lo que ustedes puedan plantear como duda o sugerencia o incluso consejo.